Actualmente. Soy Luis Martínez y hoy en Actualmente hablaremos sobre la motivación en tiempos de crisis. Quiero informarles que nuestra edición de los días viernes, de cada uno de los viernes, va a ser una edición menos vinculada con el quehacer noticioso cotidiano. No va a extraerse un podcast ni vamos a hacer un análisis de un evento noticioso en particular, sino más bien una reflexión más humana, más existencial, más vivencial, más de experiencia propia, más relajadas, podríamos decirlo así. Tal vez en algunos casos más irónico, en algunos casos más humorístico, en algunos casos más ligero, pero vamos a dejar los viernes para eso, para relajarnos un poco y hablar tal vez de un tema un poco más existencial. Y bueno, qué mejor tema que el tema de la motivación. Aclarando, por supuesto, que en este podcast del día de hoy no pretendemos ni invadir ni tratar el tema de la motivación como elemento de la mente, como especialistas en motivación. No tiene en absoluto nada que ver con eso. Eso se lo dejamos a los especialistas en salud mental, que bien pueden hablar de los tipos de motivación y de todo eso. No es nuestra especialidad, no pretendemos ser especialistas en ello, pero como sí, la opinión es algo libre, desde nuestra perspectiva, bueno, hablaremos de lo que ha sido el proceso de motivación desde el comienzo de la crisis hasta nuestros días y cómo en términos muy personales y muy particulares tengo la opinión de lo que ha sido el papel del venezolano y cómo ha venido desarrollando su realidad, ha venido enfrentando su realidad, ha venido aceptando y asumiendo su realidad y sobre todo cómo ha podido sortearla y superarla. Bueno, vamos a poner una fecha de comienzo. Cuando la crisis comienza a batir duro al país, 2016, es cuando comienza la vorágine de los precios, del suministro, comienzan algunas limitaciones, comienzan a fallar más los servicios. Bueno, los servicios, yo no sé en qué momento no fallan, ¿no? Porque si hablamos de ahora, bueno, tanto que la promesa electoral del 2021 de la gente del oficialismo era trabajar y mejorar los servicios públicos. Bueno, han tenido a la mano los servicios públicos durante más de 20 años y la promesa electoral después de 20 años es mejorar los servicios públicos. Hay cosas que yo no entiendo. Estamos discutiendo de problemas que debieron estar resueltos hace más de 2 décadas, de 3 décadas, de 40 años. Seguimos en lo mismo. Seguimos en el barrio que no tiene aceras, las tuberías por donde no salen agua. Ahora tenemos el problema del gas, que es bastante difícil es, y ni decir el de la gasolina. Pero bueno, 2016 comienza una crisis en el país que no habíamos conocido. Un tipo de crisis, una crisis económica a tal nivel que nadie se la imaginó. Yo creo que ni el propio gobierno. Claro, haciendo las cosas tan mal, no era difícil concluir que lo que iba a salir de allí era malo también. Semejantes procedimientos, una ortodoxia tan absurda aplicada a la economía, evidentemente iba a producir lo que produjo, una hiperinflación de padre y señor, que por cierto está controlada con más ortodoxia. Por eso es que la economía está como cinturón de seguridad de alta resistencia. No es una economía liberal como debería ser, no es una economía de mercado, porque eso no le conviene al gobierno. Pero eso es otro tema. Y como dije, no caemos en lo pesado el día de hoy, sino en la motivación. Bueno, ¿qué comenzó en el año 2016? La gente comenzó a limitarse en la capacidad de comprar cosas elementales. Yo no voy a hablar aquí de que, bueno, que si la marca Lacoste se fue del país, que si entonces la BMW también cerró sus agencias. No. Por favor, si hablamos de la pirámide de Maslow, esa pirámide de la jerarquización de las necesidades, es decir, ¿qué es lo que procura el ser humano en un principio? Sus necesidades más elementales: alimentación, cobijo, resguardo, etcétera, y todo lo que está vinculado con los servicios básicos, ¿no? Bueno, a partir del 2016, el venezolano comienza a ver cómo se caía la calidad de su vida de forma dramática. No era solamente la limitación en la posibilidad de comprar lo más elemental, como 1 kilo de harina por persona, hacer colas de amanecer en los pañales, cosa que se vino agudizando
ni decir hasta el año 2018-2019 que había que hacer colas para comprar un jabón, colas para comprar, las mujeres comprar sus toallas sanitarias, un paquete por cada tanto tiempo, 2 paquetes por cada tanto tiempo. Algo dantesco, algo terrible, algo donde la palabra motivación no tendría cabida, sino la palabra supervivencia. Ese sería mi primer elemento de reflexión. Y los venezolanos a partir del año 2016 comenzamos a entender que tendríamos que armar una estrategia para sobrevivir. Y es allí cuando muchas personas comienzan entonces a buscar salidas. No voy a hacer un juicio de la migración porque si bien ayer hablamos del tema y quiero dar las gracias por la cantidad de comentarios que recibimos al respecto, si bien no es bueno hacer un juicio sobre las razones de cada persona para migrar, cada quien buscó su solución y es que las soluciones de cada quien son personales, cada quien responde por sus actos. Las consecuencias de cada decisión personal las asume la persona que las toma. ¿Qué sentido tiene estar evaluando si Pedro o Juan o aquel que se fueron o no se fueron, no debieron irse o sí debieron irse? Bueno, eso es otro análisis, eso es otra cosa y no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Lo que sí comenzó a ocurrir en ese momento es que la gente comenzó a desenmascararse. Sí, esa es la segunda conclusión de la que puedo hacer un análisis breve. Mucha gente con la crisis, cuando comienza la crisis, comenzó a solidarizarse con quien más necesitaba, a brindar la mano, a entender que en conjunto podríamos enfrentar las cosas de mejor manera, mientras otros aprovechaban el contacto que tenían en algún comercio, en algún sitio, para armar aquello que se llamó el bachaqueo, que no fue sino el producto de los controles y las restricciones que implementó el gobierno, que yo no sé si a la hora de la verdad pudiera haberse defendido de otra manera, pero es que el gobierno fue tan irresponsable al respecto que culpaba a los empresarios, mientras el gobierno tenía el 51% de las empresas en sus manos, culpaba a la minoría de los empresarios, o sea, a la menor cantidad de personas que podían producir de la crisis que estaba padeciendo. Y comenzaron unos conceptos muy extraños allí que no vamos a debatir, eso de la guerra imaginaria, la guerra económica, no. Más allá de eso, la gente comenzó a aprovecharse de la crisis, como dije algunos, otros fueron solidarios y entendieron que haciendo las cosas de mejor manera podríamos entonces ayudarnos como equipo, pero es a partir del año 2019 cuando las cosas empeoraron, cuando viene ese apagón caótico, el apagón nacional de 2019, que creo que es el punto de inflexión más grande que ha recibido la sociedad venezolana, que ya sumado a la crisis, ya sumado a la migración masiva que se veía en ese momento, todo el mundo quería escapar del país. En ese momento casi que era una demanda, pues, el huir de Venezuela. Bueno, ese apagón vino a radicalizar el concepto de crisis. Y en verdad enfrentamos una situación propia de los sobrevivientes, propia de quienes estaban como sociedad desesperanzados. O sea, no había respuesta de la sociedad, porque la sociedad estaba detenida porque el único suplidor de electricidad es el Estado y el Estado estaba incapacitado de responder. Si culpaba a una iguana, culpaba a Vin Diesel por los Rápidos y Furiosos. Yo no sé, por cierto, que no sé cómo van a hacer, porque el hombre dijo que quería filmar aquí en el Salto Ángel. Y como eso está cerca del Guri, van a decir que no, mejor que no filme la cosa aquí. Por cierto, ese apagón también significó el aprovechamiento de muchas personas que tenían plantas eléctricas para alquilarlas a precios increíbles. Bueno, lo que yo tuve que ver. No. Eso fue increíble. Como dije, yo podría resumir en que es en ese momento cuando aflora lo mejor en algunas personas y en otras definitivamente lo peor. Se cayeron las caretas en ese momento. Y cuando llegamos entonces al año 2020, que comienza la pandemia, viene la segunda prueba más fuerte para los venezolanos en cuanto a motivación se refiere. Comienza un confinamiento. Un arresto domiciliario de 7 días más 7 días que no tenía ningún sentido científico. Y es que ni siquiera culpo al gobierno por eso, porque todos los gobiernos del mundo en ese momento estaban ensayando y errando, estaban inventando, lanzando flechas, pues.
y lanzando flechas con arcos de esos de juguete, porque no tenían ni arcos de precisión. Eso era flecha por un lado y flecha por el otro lado, que si salía de día, que si salía de noche, que si no salía, que si era tapaboca, que si era doble, que si era la máscara. Y todo el mundo trató de hacer también de la pandemia un negocio. Es que aquí, lamentablemente, sin controles sociales desde el punto de vista ético y moral elevados, es muy difícil que la gente se comporte, en su mayoría, se comporte como dentro de los parámetros aceptables. En otras palabras, el venezolano dentro de toda esa crisis, en buena parte, que no la mayoría, gracias a Dios, porque confío en que todavía como sociedad tenemos mucho que aprender y mucho en que mejorar, y creo que estamos dispuestos a ello, a pesar de lo pesimista que puedan ser otros discursos. Yo sí lo creo. Pues mucha gente siguió en su aprovechamiento y al final lo más importante de la crisis, y es el elemento a evaluar, es que en cuanto a motivación se refiere, ningún gobierno previó, por ejemplo, el apoyo en salud mental. ¿Sabes lo que es estar confinado en su casa? Muchas relaciones, por ejemplo, tuvieron problemas, tuvieron conflictos, porque estar todo el día juntos era muy difícil. También los niños, el desespero, para colmo el problema de DirecTV ni decir. Bueno, todas las cosas a la vez. Y terminamos la pandemia, no sabemos cuándo. Yo creo que nos enteramos cuando se quitó la cuestión de los tapabocas, de los días, de la cosa. Y entonces, ¿qué motivación en el país? Bueno, es el que quiere brindar el gobierno de que las cosas se están arreglando porque había un restaurante, una ridiculez de restaurante que pusieron con una grúa de construcción, una cosa tan horrible y tan de mal gusto. Pero no, la gente pagaba $180 por comerse un medio sushi a no sé cuántos metros de altura, no vale. Yo prefiero comérmelo, no sé, a ras del piso y con un buen precio, algo que uno pueda pagar y que sea razonable. Cada quien con lo suyo. Lo cierto es que termina la pandemia, seguimos en crisis económica, no a ese nivel dantesco, pero ocurre que el venezolano se encuentra en una profunda motivación negativa. O diría uno desmotivación. Bueno, yo no sé si la desmotivación tendría cabida como término vinculado a lo que hemos estado viviendo. Lo cierto es que venimos saliendo de la pandemia, estamos como unos buscando el reacomodo de la recuperación de la vida común, de la vida en armonía. Están recomponiendo los negocios, cada quien está inventando lo suyo en términos positivos. Hay unas cuestiones allí que llaman emprendimiento, que bueno, ya hablaremos en otro podcast sobre eso, cosa en la cual no creo en los términos en los cuales se plantea, pero bueno, también tocará evaluar. Lo cierto es que no me gusta dar consejos, pero sí desde mi experiencia propia, yo creo que frente a una crisis y frente a lo que vivimos los venezolanos, bueno, salimos bien librados. Salimos bien como sociedad desde el punto de vista de que no nos caotizamos más allá de lo que podríamos y lo que ocurrió en otras sociedades, bueno, que cayeron en la xenofobia, en el desespero, en el descontrol social. El venezolano fue un guerrero y más allá de eso nos toca mucho por luchar aún. Y por eso que necesitamos motivación. Y al respecto, ¿qué es lo que podría motivarnos en este entonces? Y quiero finalizar con ello. No como un consejo, sino que hemos superado cosas tan difíciles. Y en los últimos tiempos han sido una prueba terrible, muy dura para cualquier ser humano. Y aquí estamos. Y aquí estamos de pie. Y aquí estamos con la disposición de hacer las cosas bien, desde su espacio y desde cada trinchera posible. Por eso confío en que vamos a estar mejor, seguro que sí. Eso no dependerá de un discurso, de una manipulación de la realidad, de un teorema político mal aplicado. Eso va a depender de cada uno de los otros, de cada uno de nosotros, porque eso fue lo que debimos aprender con todo lo que hemos pasado con la crisis, con la pandemia, con los apagones, con la iguana, con el saboteo, con el gobierno, con todo el mundo. Así que a motivarnos, que seguro podemos hacer las cosas mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención.